Vamos a empezar a ver lo que es un poquito de vectores, ya suma y resta de vectores. Antes de hacer la suma y la resta de vectores, entonces lo que tenemos que hacer es poder anotar un vector, ¿ya? No se olviden que yo tengo o que tenemos nosotros prácticamente nuestro marco de referencia, ¿no? Eje de las Y y eje de las X siempre, ¿ya? Eje de las X, eje de las Y. Entonces, nuestro vector va a estar ahí. Nuestro vector que esté dibujado, por ejemplo, este vector de acá va a estar representado de dos formas, ¿no? Puedo representar, vamos a llamarle ese vector, vector A, que va a tener un módulo, el módulo del vector A, y va a tener un ángulo, ¿no? Para representar ese vector, lo puedo escribir así, matemáticamente, el vector A va a tener el módulo, ¿no? Y su ángulo, θ. Ya, el método que yo les voy a enseñar siempre va a ser con referencia al eje, el ángulo con referencia al eje de las X positivas. Ya, ese es X positiva y hacia el otro lado está X negativa. Entonces, siempre que yo les dé un vector, ustedes van a buscar ese ángulo con referencia al eje de las X positivas. ¿Ya? Entonces, esta es la forma polar a la que yo puedo representar un vector. También lo puedo representar con sus componentes. Si este mismo vector yo lo reflejo en el eje de las X, voy a tener mi vector en X. Y ese mismo vector, si yo lo reflejo en el eje de las Y, voy a tener mi vector en Y. ¿Ya? Y utilizando las componentes también puedo anotar entonces A en X con el vector unitario Y más A en Y con el vector unitario J. ¿Ya? A la J y a la I se le pone un chulito ahí indicando que son vectores unitarios, ¿no? Vectores que direccionan esos vectores. Entonces, esta de acá es la forma rectangular para representar un vector. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener acá, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? De esto. Si tuviese mi vector de la siguiente forma, vamos a graficar ahí un vector B. Voy a poner por ahí B, que valga 6 y que tenga un ángulo de 30 grados. ¿Sí? ¿Cómo representaría el vector B? El vector B sería igual al módulo 6 con un ángulo de... Si le pongo 30 está mal, porque no se olviden que 30 es este que está con referencia al eje de las X negativas. Ese no lo necesito. Tengo que poner sí o sí con referencia al eje de las X positivas. Y tendría yo hasta aquí, son 180 grados, menos estos 30, vendrían a ser 150 grados, ¿no? Esa sería la representación en forma polar de mi vector, ¿sí? En otro caso que me den, por ejemplo, las componentes, por ejemplo, me podrían dar el siguiente vector, ¿no? Vamos a hacer rapidito ahí. Eje de las X, eje de las Y. Me podrían dar otro vector con sus componentes. Me podrían decir que este vector hacia abajo va a ser, no sé, 2. Y va a ser la componente en Y del vector, ¿no? Y me podrían decir que hacia allá tengo C en X. Un vector C en X y C en Y. ¿Sí? El vector es este que se dibuja ahí. Ese es el vector C. Sus componentes están en X y en Y. En Y me dice que tiene 2 de módulo y en X va a tener 1. ¿Cómo lo represento ese vector? Ahora sí, ahí lo tengo que representar, mi vector C, con componentes C en X y más C en Y, J. Y justamente en X vale 1 y en Y vale menos 2J. Esta sería la forma rectangular y la forma polar. Tengo que aprender a ir de a uno a otro, ¿ya? De un vector
de una forma a la otra forma. Ok, eso es importantísimo. Entonces, de la forma polar quiero ir a la forma rectangular. ¿Cómo le hago? ¿Ya? No se olviden que en la forma polar yo voy a tener, por ejemplo, el vector A nuevamente. Voy a tener el módulo y su ángulo θ. Esos dos datos conozco. Para transformarlo ahora de forma polar a forma rectangular, simplemente multiplico, ¿no? O utilizo la fórmula. En este caso, la fórmula para encontrar el vector A en X va a ser el módulo del vector multiplicado por el coseno del ángulo θ. Y para encontrar A en Y, tendría que multiplicar A por seno de θ, ¿no? Entonces, esa fórmula utilizo, no me sale tan bonito como en el cuaderno, pero utilizo esas dos fórmulas para encontrar la forma rectangular del vector. Ejemplo. Por ejemplo, me dan a mí el vector, aquí vamos a hacer un ejemplo arribita. Si me dan el vector, aquí le voy a poner nuevamente que sea el vector A nomás, ahora con datos. 3 me dicen con un ángulo de 60 grados. ¿Qué hago? Aplico la fórmula, ¿no? Y encuentro A en X y tengo que encontrar A en Y. En X va a ser 3 por coseno de 60 grados y en Y va a ser 3 por seno de 60 grados. Y ya está. Meto en la calculadora 3 por coseno de 60. Bueno, algunos sale un medio, pero como estoy un poquito oxidado, vamos a meterlo en la calculadora ya. 3 por coseno de 60, esto me da 1.5. Y 3 por seno de 60 sería 2.60 redondeado. 2.60. Entonces, estos dos los combino y me sale el resultado, que sería el vector A igual componente en X 1.5 y eso no se tienen que olvidar, más en este caso, no se olviden el signo, 2,6 J. Esta sería la forma, la forma rectangular del vector. Ya pasamos entonces forma polar, apliqué la fórmula, saqué con seno y con coseno y transformé a su forma rectangular, ¿no? Eso sería para la forma polar a rectangular. Ahora al revés, si me dicen que yo quiero la forma rectangular y tengo que pasar a la polar, aquí vamos a bajar un poquito para que se vea la fórmula. Si yo quiero ir de rectangular a polar, ella es un poquito más complicada. ¿Qué cosa necesito? Necesito el módulo. ¿Cómo saco el módulo? El módulo lo saco con Pitágoras, ¿no? Raíz cuadrada de la componente en X al cuadrado más la componente en Y al cuadrado. Esta sería la fórmula para sacar el módulo. Y tengo que sacar el ángulo θ. Pero todavía no tengo θ. Vamos a poner beta. Beta va a ser igual a la tangente a la menos 1 sin signo de la componente en Y dividido entre la componente en X. ¿Sí? Entonces, y θ, ahorita vamos a poner ahí, todavía eso no es lo que necesitamos porque ese es beta, pero son esas dos formulitas, ¿ya? Y listo, ya estaríamos en forma polar. Ok, para θ sí, para encontrar θ, de acá lo voy a desglosar un poquito más. Para encontrar θ sí va a depender de en dónde cae la respuesta. Hay 4 fórmulas para sacar θ a partir de beta, ¿ya? Vamos a poner acá θ para el primer cuadrante, θ para el segundo cuadrante, θ para el tercer cuadrante
y θ para el cuarto cuadrante. Entonces, dependiendo en qué cuadrante cae la respuesta, yo voy a tener que hacer algunos sumar o restar ángulos, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Fíjense, acá me dieron, vamos a hacer un pequeño ejemplito de esto, cómo me doy cuenta de los signos. Por ejemplo, este tiene signo más, este tiene signo más. La forma rectangular me dice que tiene signo más. Rapidito en su cabeza se hacen un esquema, ¿no? Mi marco de referencia, como me dice que esto tiene signo positivo, se está yendo para allá en X, positivo en Y, se está yendo para allá. Entonces, no importa todavía esto, ese va a ser mi resultante, ¿no? Ese va a ser mi vector. Me dice que está en el primer cuadrante. En el primer cuadrante, si cae, no se olviden lo que yo necesito, es θ. ¿Qué saco con beta? Con beta voy a sacar, aquí voy a dibujar, con beta voy a sacar yo los ángulos que se forman, ahorita les voy a mostrar, dependiendo de la resultante, en dónde está. Si este es tu resultante, el ángulo que saqué con beta va a ser este. Si está en el segundo cuadrante, el ángulo que saqué con beta va a ser ese. Si estás en el tercer cuadrante, el ángulo que saqué va a ese. Y si estás en el cuarto, el ángulo que saqué va a ser con ese. Entonces, de esto, ¿no? De eso, como tengo que buscar yo en qué cuadrante quedo, me voy allá. Ahora, para este ejemplo, aquí estaría beta. Sería directamente beta igual a θ. Entonces, si la resultante está en el primer cuadrante, directo, θ va a ser igual a beta. Si la resultante cae o estuviera en el segundo cuadrante, si la resultante hubiera caído aquí, cuando aplique la fórmula de beta, lo que me va a dar la respuesta es esto, ese angulito de ahí. Pero nosotros no queremos ese angulito. Nosotros queremos el ángulo que se forma, no se olviden, desde X hasta allá. Ese sería θ para el segundo cuadrante. Entonces, vendría a ser la resta, ¿no? 180 menos beta me va a dar θ en el segundo cuadrante. 180 grados menos beta me va a dar si estuviera en el segundo cuadrante. Si mi resultante caería en el tercer cuadrante, aquí, entonces el ángulo que necesito es el que se forma desde aquí, desde el eje de las X hasta allá. Entonces ahora la fórmula cambia, tendría que ser 180 grados más beta, ¿no? Y si mi resultante caería aquí, lo que yo necesito es el ángulo que se forma desde el eje de las X hasta allá. Entonces ese va a ser θ para el cuarto cuadrante. ¿A ver? Entonces para el cuarto cuadrante tengo 360 grados menos lo que es beta. ¿Ya? Porque no se olviden. Este beta se acaba con la fórmula. Este beta se acaba con la fórmula. Bueno, y ese saco con la fórmula. Entonces el ángulo θ va a depender de en qué cuadrante se encuentre la resultante. ¿Sí? Vamos a hacer un ejemplo rapidito. Este es más complicadito por el tema del ángulo solamente. Vamos a hacer un ejemplo de esto rapidito. ¿Ya? Entonces, si me dan, por ejemplo, el vector A que tiene 3i menos 2j, esto lo quiero llevar a su forma polar. ¿Cómo sacaba el módulo? El módulo del vector A va a ser la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más, si quieren ahí lo ponen, ¿no? Menos 2 elevado al cuadrado. Pero el negativo al cuadrado va a ser positivo. 3 por 3, 9, 2 por 2, 4. Esto va a ser la raíz cuadrada de 9 más 4, rapidito, que va a ser la raíz cuadrada de 13, ¿no? Raíz cuadrada de 13 vale 3,61. 3,61 redondeado. Ya tengo el módulo. ¿Ven que es sencillingo, no? 3,61 de módulo. Ahora lo que tengo es el ángulo.
¿Dónde está o cuánto es el ángulo? Tita necesito. Veamos en dónde está. Si voy a la pregunta, rapidito hago mi marco para saber en qué cuadrante, ¿no? Dice X positivo, ¿no? Aquí X positivo y Y negativo. Entonces se está yendo para abajo. Aquí estaría mi resultante. Esta es en el cuarto cuadrante. Si está en el cuarto cuadrante, me voy a mis fórmulas de tita. Y digo, tita para el cuarto cuadrante va a ser igual a, y aquí puedo hacer, tita para el cuarto cuadrante es igual a 360 grados menos beta. ¿Qué era beta? Tita igual a 360 grados menos la tangente a la menos 1 o arco tangente de la componente en y, que es 2, sin signo, ¿no? Dividido entre 3. Y listo, esto da el resultado. Vamos a meter en la calculadora arco tangente de 2 dividido entre 3. 33,7 redondeado. 33,70 grados. Ya tengo el ángulo. 33,70 grados. Y estaría el pollo, ¿no? Esto se hace rapidito. Este sería el vector que me dieron en forma rectangular y lo transformé a su forma polar. Bien, jóvenes, medio larguito el video, pero espero que no se aburran y le entiendan bien. Gracias, chao, chao.